Muy buenas tardes, soy el doctor José Luis Llanos Fernández, docente de la materia Introducción a la Biología Celular del curso básico 2023-2024 de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad vamos a hablar de la señalización celular, descrito en el capítulo número 16. Nos hemos planteado objetivos de aprendizaje, que al finalizar el estudiante será capaz de comprender los principios generales de la señalización celular, conocer la función de los receptores acoplados a proteínas, describir los receptores acoplados a enzimas, describir las respuestas celulares mediadas por señales a través de la activación de la fosfolipasa, conocer la intervención del calcio en los diferentes procesos celulares. A manera de introducción, podemos mencionar que todas las células deben interpretar numerosas señales que reciben de otras células para poder coordinar sus comportamientos. Las células, por ejemplo, del embrión, intercambian señales para determinar qué papel especializado desempeñará cada una de ellas, qué posición ocupará en el animal y si sobrevivirá, se dividirá o morirá. En etapas ulteriores de la vida, gran variedad de las señales coordinan el crecimiento del animal, su fisiología y comportamientos cotidianos. Acá tenemos las células de levadura en gemación que normalmente, como pueden ver, son esféricas, pero cuando se exponen a un factor de apareamiento apropiado producido por células de la levadura vecinas, extienden una protrusión hacia la fuente del factor. Principios generales de la señalización celular. La información ingresa de varias formas con frecuencia y la comunicación convierte las señales que transportan esa información de una forma a otra. Acá tenemos un teléfono móvil que recibe una señal de radio, la convierte en una señal de sonido. Cuando transmite esa señal, realiza lo inverso. Acá tenemos una célula blanco que convierte la señal extracelular en una señal intracelular. Las señales pueden actuar a corto o a largo alcance. Tenemos que en los organismos multicelulares el estilo de comunicación intercelular consiste en transmitir señales a todo el cuerpo, secretándola al torrente sanguíneo de un animal o en la savia de una planta. Esas señales extracelulares pueden ser péptidos, esteroides, nucleótidos, gases disueltos, derivados de ácidos grasos y finalmente proteínas o aminoácidos. Las células animales utilizan moléculas de señalización extracelular para comunicarse entre sí. Acá tenemos células de una glándula endocrina que producen sin duda hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo o al linfático, transcurren por él hasta encontrar una célula blanco para que actúe en ella. Si hablamos de las células que liberan señales parácrinas al líquido extracelular, esta llamada mediador local interactúa, como pueden ver, con las células circunvecinas. A esto llamamos parácrino. Una neurona, con su cuerpo celular, su axón y su terminación nerviosa. Las señales neuronales se transmiten eléctricamente a lo largo del axón de esta célula nerviosa y cuando esta señal eléctrica alcanza la terminación nerviosa,
causa la liberación de su neurotransmisor al espacio intersináptico sobre la célula blanco adyacente. Cuando hablamos de la dependencia de contacto, estamos hablando de que la señalización dependiente de este tipo, una molécula de señal unida a la superficie celular, se une a un receptor proteico de la célula adyacente. Acá tenemos algunos ejemplos de moléculas de señal. Cuando hablamos, por ejemplo, de las hormonas, adrenalina, cortisol, estradiol, insulina, testosterona y hormonas tiroideas. En el caso de la adrenalina, es liberada en la glándula suprarrenal en su porción medular, deriva del ácido tirosina, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el metabolismo. Cuando hablamos de los mediadores locales, como el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento nervioso, histamina y óxido nítrico. En el primer ejemplo, derivan de varias células, es una proteína y estimulan la proliferación de las células epidérmicas y de muchos otros tipos celulares. Cuando hablamos de los neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, el ácido gamma-aminobutírico. La acetilcolina se presenta en las terminaciones nerviosas, es derivado de la colina, es un neurotransmisor excitador en neuronas de sinapsis, nervio-músculo y en el sistema nervioso central. Y por último, cuando hablamos de las moléculas de señal dependientes de contacto, estamos hablando del delta. Se presenta en futuras neuronas y otros tipos de células en desarrollo. Es una proteína transmembrana e inhibe pues la especialización de las células vecinas del mismo modo que la célula señaladora. Un conjunto limitado de señales extracelulares puede producir una enorme variedad de comportamientos celulares. Cada célula debe responder en forma muy selectiva a esta mezcla de señales, ignorando algunas y reaccionando ante otras de acuerdo con su función especializada. Acá tenemos una molécula de señalización extracelular que se acopla a su receptor proteico de la superficie celular y genera una molécula de señalización intracelular. Y en este otro ejemplo tenemos un receptor intracelular, en el cual una pequeña molécula de señal hidrófoba pasa por la membrana citoplasmática y el citoplasma y se acopla a su receptor. Entonces, la respuesta de una célula a una molécula de señal depende en primer lugar de que posea un receptor para una señal. Entonces, cada receptor es activado por un solo tipo de señal. Este sistema de transmisión intracelular y las proteínas efectoras intracelulares sobre las que actúan varían entre los distintos tipos de células especializadas. Veamos, acá tenemos una misma molécula de señal que puede inducir distintas respuestas en diferentes células blanco. La acetilcolina, que se acopla a un receptor proteínico en las células del marcapaso cardíaco, genera una menor frecuencia de descarga. En cambio, la misma molécula, unida a una célula epitelial de la glándula salival, va a generar la secreción de la saliva. La misma molécula, unida a una célula de músculo esquelético, va a generar su contracción respectiva. Finalmente, la presencia de una señal puede modificar los efectos de otra. Veamos. Una célula animal depende de múltiples señales extracelulares. Cada tipo celular presenta un conjunto de receptores proteicos que le permiten responder a un grupo específico de moléculas de señalización extracelular producidas por otras. A, B, C, que genera una supervivencia celular. D y E, crecimiento y división celular. F y G, diferenciación celular. Estas moléculas de señal actúan en combinación para regular el comportamiento celular, que puede generar una muerte, como por ejemplo la apoptosis, muerte celular programada.
La respuesta de una célula a una señal puede ser rápida o lenta. Tenemos acá una molécula de señalización extracelular. Tenemos un receptor proteico de la superficie celular al cual se une y genera una señal, produciendo una diferenciación celular o mayor crecimiento celular, división, que implica cambios de expresión génica, DNA, RNA y modificación de la síntesis proteica. Esto lo hace en forma lenta durante minutos u horas. En cambio, cuando hablamos de la vía de señalización intracelular, va a existir modificación de la función de las proteínas, o sea, cambios en el movimiento, la secreción o el metabolismo de la célula, que van a ser sin duda rápidos, menos de un segundo o minutos. Tanto la modificación de la función como la modificación de la síntesis proteica generan cambio de la maquinaria citoplasmática, produciendo modificación del comportamiento celular. Los receptores de la superficie celular transmiten señales extracelulares a través de vías de señalización intracelular. La mayoría de las moléculas de señalización extracelular son proteínas, péptidos o pequeñas moléculas hidrofílicas que se unen sin duda pues a receptores de la superficie celular que abarcan la membrana plasmática. Los receptores transmembrana detectan una señal en el exterior y transmiten el mensaje en una nueva forma a través de la membrana hacia el interior de la célula. El receptor proteico realiza el primer paso de la transducción de señales, reconoce la señal extracelular y genera como respuesta una nueva señal intracelular. La señalización intracelular resultante actúa como una carrera de relevos. En el citoesqueleto adopta una nueva configuración. Un gen es activado o es inactivado para cumplir una determinada actividad a nivel celular. Muchas señales extracelulares van a ir activando vías de señalización intracelular para que exista una modificación en el comportamiento celular. Entonces tenemos proteínas efectoras que actúan como enzimas metabólicas, como proteínas citoesqueléticas o regulación de la transcripción, generando cambios en el metabolismo, en la forma y el movimiento, en la expresión genética. La regulación por retroalimentación dentro de la vía de señalización intracelular puede adaptar la respuesta a una señal extracelular, siendo una retroalimentación positiva, pero generalmente siendo retroalimentación negativa. Las proteínas de señalización intracelular pueden transmitir, ampliar, integrar, distribuir y modular una señal que ingresa mediante una retroalimentación para que tenga una modificación del metabolismo, cambios en la forma y el movimiento y cambios en la expresión genética respectivamente. Algunas proteínas de señalización intracelular actúan como interruptores moleculares. Acá tenemos la señalización por fosforilación de proteínas. En una clase de proteína interruptora, el fosfato es agregado en forma covalente por una proteína sinasa, que transfiere el grupo fosfato desde el ATP a la proteína señaladora, produciendo su activación. Luego, una proteína fosfatasa
elimina el fosfato generando su desactivación. Cuando hablamos de la señalización por proteínas de unión a GDP, ocurre lo mismo. Tenemos una proteína interruptora, se activa una proteína de unión al GTP cuando ésta intercambia su GDP unido al GTP. Luego, en sentido, suma un fosfato a la proteína. Luego la proteína se desactiva a sí misma por una hidrólisis del GTP, produciendo su desactivación. Proteínas que son activadas o desactivadas por fosforilación. Tenemos una cadena lateral de serina, tenemos una proteína sinasa que desplaza el interruptor en una dirección mediante la unión covalente de un grupo fosfato a la proteína interruptora, y una proteína fosfatasa lo desplaza en dirección opuesta al volver a quitar el fosfato, generando entonces una desactivación y una activación. Si se agrega el fosfato, se activa. Si se libera el fosfato, se desactiva. Receptores de la superficie celular dependen de un segundo tipo de proteína de unión a GTP, las GTPasas monoméricas. Veamos. Tenemos los factores de intercambio de nucleótidos de guanina. Promueven el intercambio de GDP por GTP, lo que activa una proteína, generando la GTPasa monomérica activa. Las proteínas activadoras de GTPasas estimulan la hidrólisis del GTP en GDP, lo que desactiva la proteína, generando GTPasa monomérica inactiva. Existen tres clases principales de receptores de la superficie celular. Tenemos los receptores acoplados a canales iónicos. Los receptores acoplados a estos canales iónicos modifican la permeabilidad de la membrana plasmática a determinados iones. Acá está cerrado, acá está abierto por una molécula de señal, lo que cambia el potencial de membrana, y si las condiciones son apropiadas, generan pues una corriente eléctrica. 2. Receptores acoplados a proteínas G. Tenemos acá un receptor, proteína G trimérica y enzima, todas inactivas. La molécula de señal se une a su receptor específico, generando entonces una activación de la proteína G. Posteriormente, los receptores acoplados a las proteínas G pueden unirse a una enzima, y pues esta enzima activa va a tener una cascada de señalización intracelular muy activa. Existen también receptores acoplados a enzimas. Tenemos dominios catalíticos inactivos que cuando se acoplan a su molécula de señal en forma minérica, vamos a tener dominios catalíticos activos que pueden actuar como enzimas. Pero otros receptores pueden unirse o asociarse a enzimas en el interior de la célula. Cuando son estimuladas, las enzimas activan diversas vías de señalización intracelular. Entonces tenemos algunas sustancias extrañas que actúan en receptores de la superficie celular: barbitúricos, benzodiazepinas, nicotina,
morfina y heroína, curare, estricnina, capsaicina y mentol. En el primer ejemplo de barbitúricos, la señal normal es ácido gamma-aminobutírico. La acción del receptor es estimular receptores acoplados a canales iónicos activados por GABA, generando alivio de la ansiedad y sedación. En el caso de la nicotina, la señal normal acetilcolina estimula receptores acoplados a canales iónicos activados por acetilcolina, generando vasoconstricción, aumento de la presión arterial y así sucesivamente. Los receptores acoplados a canales iónicos convierten a las señales químicas en señales eléctricas. Tenemos receptores acoplados a canales iónicos, un canal iónico cerrado, un canal iónico abierto, que gracias a moléculas de señalización puede permitir su abertura. Estos receptores son responsables de la transmisión rápida de señales a través de la sinapsis del sistema nervioso, presináptico y postsináptico. La traducción directa de una señal química en eléctrica. Receptores acoplados a proteínas G, GPCR. Los receptores acoplados a proteínas constituyen la familia más grande de receptores de la superficie celular. Estos receptores intervienen en una variedad tan grande de procesos celulares que son considerados una diana atractiva para el desarrollo de fármacos destinados al tratamiento de muchos trastornos. La estimulación de los receptores activa subunidades de proteínas G. Tenemos una molécula de señalización, tenemos la proteína G inactiva, trimérica, alfa, beta y gamma respectivamente, que cuando la molécula de señalización se acopla a su receptor, disocia del GDP y acopla el GTP para que se active la subunidad alfa y el complejo beta-gamma activos respectivamente, generando activación de efectores. Entonces las moléculas van a permitir que estén activas. Recordar también que la subunidad alfa de las proteínas G se autodesactivan hidrolizando su GDP unido a GDP. Tenemos una proteína blanco, la membrana plasmática, espacio extracelular, citosol y la subunidad alfa activada y el complejo beta-gamma activados. La activación de una proteína blanco por la subunidad alfa activa es cuando ésta se une a la subunidad alfa. La hidrólisis del GTP por la subunidad alfa inactiva esta subunidad y causa su disociación de la proteína blanco, generando entonces una subunidad alfa con GDP. Esta subunidad alfa inactiva se reensambla con el complejo alfa-gamma para volver a formar una proteína G inactiva. Algunas toxinas bacterianas causan enfermedad al alterar la actividad de las proteínas G. El cólera es causada por una bacteria que se multiplica en el intestino humano, donde produce una proteína llamada toxina colérica. Esta proteína ingresa en las células que revisten el intestino y modifica la subunidad alfa de la proteína G, denominada GS. Es así llamada porque estimula
la enzima adenil ciclasa. En cambio, la tosferina, una infección respiratoria provocada por una bacteria que coloniza los pulmones, en los que produce una proteína llamada toxina pertussis. Esta proteína altera la subunidad alfa de un tipo proteínico G y inhibe la adenil ciclasa respectivamente. Algunas proteínas G regulan canales iónicos de manera directa. Veamos. Tenemos acá la acetilcolina con su receptor, la subunidad alfa activa con su GTP, el complejo beta gamma activado de la proteína G y el canal del potasio cerrado. Se logra la apertura del canal del potasio porque la proteína G, acoplada directamente a la activación del receptor, a la apertura de canales de potasio de la membrana plasmática de las células del marcapaso cardíaco. Se libera un radical fosfato, inactivación de la proteína G y se cierra nuevamente el canal del potasio, produciendo una proteína G inactiva y un canal del potasio cerrado. Muchas proteínas G activan enzimas unidas a la membrana que producen pequeñas moléculas mensajeras. Tenemos la membrana citoplasmática, tenemos la subunidad alfa de la proteína G activada con GTP y una enzima activada. En el citosol encontramos pues las enzimas activadas por proteínas G aumentan las concentraciones de pequeñas moléculas de señalización intracelular. Estas moléculas, que son secundarias, son mensajeros que se difunden para actuar sobre las proteínas de señalización intracelular. La vía de señalización del AMP ciclo puede activar enzimas y genes. Para que se genere el AMP cíclico va a ser necesario la adenil ciclasa, que sintetiza AMP cíclico a partir del ATP y va a degradar este AMP cíclico AMP por el AMP cíclico fosfodiesterasa. La concentración de AMP cíclico aumenta rápidamente la respuesta de una señal extracelular. Acá tenemos una célula nerviosa en cultivo que responde a la unión de un neurotransmisor serotonina a su receptor, sintetizando mayor cantidad de AMP cíclico. Algunas respuestas celulares mediadas por AMP cíclico. Tenemos el aumento de la frecuencia y fuerza de contracción cardíaca cuando se estimula el corazón con adrenalina. Tenemos la degradación del glucógeno en el músculo esquelético cuando se estimula con adrenalina. Tenemos la degradación de grasas en el tejido adiposo por el glucagón y la adrenalina. Y la secreción de cortisol en la glándula suprarrenal por la hormona adrenocorticotropina. La adrenalina estimula la degradación del glucógeno en las células del músculo esquelético. Veamos. Tenemos acá la adrenalina y tenemos la proteína G activa que se une a la adenil ciclasa activada generando ATP y AMP cíclico, que ésta actúa sobre el PTK inactiva activándola, y la fosforilasa sinasa inactiva generando un fosfato va a generar fosforilasa sinasa activa. El glucógeno fosforilasa inactiva con un radical fosfato se transforma en glucógeno fosforilasa activa, produciendo degradación del glucógeno respectivamente.
El aumento del AMP cíclico intracelular puede activar una transmisión génica. El pKa inactiva se activa por el AMP cíclico, por el poro nuclear esta penetra en el núcleo y genera la activación del regulador de transcripción inactivo, agregándolo en fosfato, y pues esta molécula, una vez fosforilada, estimula la transcripción de un grupo complejo de genes blanco en la célula. La vía del fosfolípido de inositol desencadena un aumento en el calcio intracelular. La fosfolipasa C unida a la membrana es activada por receptores acoplados a proteínas. Acá tenemos algunas respuestas celulares mediadas por la activación de la fosfolipasa C. La vasopresina, presente en el hígado, genera degradación de glucógeno. La acetilcolina en el páncreas genera secreción de amilasa. La acetilcolina en el músculo esquelético genera contracción y la trombina en las plaquetas sanguíneas genera agregación. La vía del fosfolípido de inositol desencadena un aumento en el calcio intracelular. Una vez activada la fosfolipasa C, propaga su señal degradando una molécula lipídica que es un componente de la membrana plasmática. Esa molécula es un fosfolípido de inositol que se encuentra en pequeñas cantidades en la hoja citosólica de la capa bilipídica. Dada la participación de este fosfolípido, la vía de señalización que comienza con la activación de la fosfolipasa C se denomina vía del fosfolípido de inositol. Acá tenemos una molécula de señal que se acopla al receptor de proteína G, generando una proteína G activada, alfa, beta y gamma respectivamente, que genera la fosfolipasa C activada. La excisión de un fosfolípido de inositol de la membrana por la fosfolipasa C activada genera dos moléculas de segundos mensajeros. La primera, la inositol 1,4,5 trifosfato denominada IP3, y la segunda, la diacilglicerol. La IP3 se acopla al canal del calcio, que está ubicado en el retículo endoplásmico, en cuyo lumen se encuentran las moléculas de calcio. Se abre el canal y permite la salida hacia el citosol. Este calcio, juntamente con las moléculas pKc y la diacilglicerol, se activa. Ahora tenemos un ejemplo de un óvulo de estrella de mar que el calcio provoca un cambio en la superficie del óvulo que impide la entrada de otro espermatozoide e inicia también sin duda el desarrollo embrionario. Este óvulo fue inyectado con colorantes fluorescentes sensibles al calcio antes de la fecundación. Cuando penetra el espermatozoide al óvulo, genera una ola de calcio citosólico liberado desde el retículo endoplásmico, que barre el óvulo desde el sitio de entrada del espermatozoide, representada acá de color rojo. El calcio desempeña un papel importante y amplio como mensajero intracelular. Una señal de calcio desencadena muchos procesos biológicos y, como vamos a hablar de la contracción muscular. Veamos, tenemos la luz del retículo sarcoplásmico, la membrana del retículo, un canal de liberación de calcio unida al canal de calcio regulado por voltaje, la luz del túbulo T del espacio extracelular. Cuando se genera un potencial de acción, libera el calcio desde el retículo endoplásmico hacia el citosol. Desencadena la contracción, sin duda, pues, del músculo esquelético.
el canal de liberación de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico se abre por una conexión física con un canal de calcio regulado por voltaje de la membrana del túbulo T. Los efectos del calcio en el citosol son en gran medida indirectos, porque son mediados por una interacción con diversas clases de proteínas que responden a él. La más generalizada y común de estas es la calmodulina. Acá tenemos la calmodulina, que tiene la forma de mancuerna con dos extremos lobulares unidas entre sí por una hélice alfa larga. Cada uno de los extremos lobulares presentan dos dominios de unión con el calcio. Acá tenemos la representación simplificada de la estructura que muestran los cambios conformacionales que se producen cuando la calmodulina unida al calcio interactúan con un segundo segmento aislado de una proteína blanca. Acá tenemos la proteína blanca, que es la de color rojo, y pues la calmodulina, que interactúa doblando la hélice sobre sí misma para rodear a esta proteína. Las proteínas cinasas dependientes del calcio calmodulina, CanCinasa, son una clase particular importante de blancos de la calmodulina. Cuando estas cinasas son activadas por la unión del complejo calmodulina-calcio, influyen en otros procesos celulares mediante la fosforilación de determinadas proteínas, por ejemplo, en el cerebro. La cancinasa específica de neuronas en la sinapsis, donde se consideran que desempeñan un papel muy importante en algunas formas de aprendizaje y de memoria. Esa cancinasa es activada por los impulsos de señales de calcio que se producen durante la actividad neural. Una vía de señalización de los receptores de proteínas G genera un gas disuelto que transporta una señal a células subyacentes. Ese gas es el óxido nítrico. Acá tenemos una representación esquemática de un corte transversal de un vaso sanguíneo con células endoteliales que revisten la luz, membrana y lámina basal y células de músculo liso. El neurotransmisor acetilcolina causa la dilatación del vaso sanguíneo por unión con el receptor de proteínas G de la superficie de las células endoteliales, lo que activa una proteína G para desencadenar la liberación del calcio. La acetilcolina, neurotransmisor que causa la dilatación del vaso sanguíneo, unido a la proteína, al receptor de proteína G de la superficie de las células endoteliales, lo que activa una proteína G llamada IP3 activada, que desencadena la liberación del calcio. Esta activa el óxido nitroso sintetasa, generando que la arginina genere más óxido nítrico, produciendo una difusión rápida de este a través de las membranas y actúa sobre la célula de músculo liso, transformando GMP cíclico del GTP gracias a la guanil ciclasa, produciendo relajación rápida de las células de músculo liso. Las cascadas de señalización intracelular desencadenadas por los receptores de proteína G pueden alcanzar una velocidad, sensibilidad y adaptabilidad asombrosas. Los bastones, células fotorreceptoras del ojo, responsables de la visión sin color con luz tenue. Es pues esta célula fotorreceptora, la luz es percibida por la rodoxina, un receptor de luz acoplado a la proteína G. Tenemos entonces una molécula de rodoxina que absorbe un fotón. Se activan 500 moléculas de proteína G denominadas transducinas. Se activan 500 moléculas de GMP cíclico, fosfodiesterasas. Se hidrolizan 10 moléculas a las 5 de GMP cíclico.
se cierran 250 canales catiónicos de la membrana plasmática y se impide pues el ingreso en la célula de 10 elevada a la 5, de 10 elevada a la 7 iones de sodio durante un periodo de un segundo. Se modifica el potencial de la membrana en un milivoltio y genera pues una señal transmitida al cerebro. Los receptores acoplados a enzimas. Tenemos un dominio catalítico inactivo. Cuando se une a una molécula de señal en forma de dímero, genera dominios catalíticos activos. Al igual que los receptores de proteína G, los receptores acoplados a enzimas son proteínas transmembrana que presentan sus dominios de unión al ligando en la superficie externa de la membrana plasmática. En lugar de asociarse con la proteína G, el dominio citoplasmático del receptor actúa por sí misma como una enzima o forma un complejo con otra proteína que actúa como enzima. Los receptores tirosincinasa, denominados RTK, activados reclutan un complejo de proteínas de señalización intracelular. Tenemos acá los receptores RTK inactivos con sus respectivos dominios tirosincinasas. Estas se unen a moléculas de señal en forma de dímeros que estimulan la activación de la sinasa. Ese RTK activo va a permitir el reclutamiento de los complejos de proteínas de señalización intracelular, que genera activación de vías de señalización intracelular corriente abajo. La mayoría de los RTK activan los GTPasas monoméricas RAS. Uno de los miembros clave de estos complejos de señalización RAS, una pequeña proteína de unión a GTP que une por medio de una cola lipídica a la cara citoplasmática de la membrana. La proteína RAS es un miembro de una gran familia de proteínas de unión a GTP, denominadas a menudo GTPasas monoméricas. La proteína RAS se asemeja a la subunidad de una exproteína G que actúa como un interruptor molecular, generando una transmisión de la señal en dirección anterógrada. La RAS activa un módulo de señalización MAP sinasa. Acá tenemos una molécula proteínica RAS activada con GTP, una molécula MAP sinasa activa que libera un radical fosfato generando MAP sinasa, libera un radical fosfato, genera una molécula MAP sinasa activa que genera una proteína X, una proteína Y con cambios de la actividad de proteínas. Puede generar un regulador de la transcripción A y B, cambios en la expresión génica. Los receptores tirosincinasa activan la PI3 sinasa. Estas actúan sobre el fosfolípido de inositol generando su fosforilado. La proteína sinasa 1 y la proteína sinasa 2 se acoplan al ataque que generan una señal transmitida en dirección anterógrada por AKT activado. Esa AKT, denominada también proteína sinasa B, promueve el crecimiento y la supervivencia de muchos tipos celulares. Cuando fosforila, la proteína BAP libera la BAP2 activa. Esa BCL2 activa genera la promoción de la supervivencia celular por inhibición de la apoptosis, considerando la apoptosis como una muerte celular programada. El factor de crecimiento
acoplado a los receptores de tirosinasa que activan al PI3, al AKT, generan un aumento del tamaño de las células activando la serina treonina sinasa llamada TOR, que genera una inhibición de la degradación proteica, una estimulación de la síntesis proteínica, generando crecimiento celular. Resumiendo, las cascadas de señalización intracelular activadas por receptores de proteínas G y receptores tirosinasas. Veamos. En el primer ejemplo, tenemos una molécula de señalización que activa los receptores de proteínas G, produciendo una proteína G activa, una fosfolipasa C. La proteína G activa genera adenilsil ciclasa, AMP cíclico y pKa. La fosfolipasa C genera una IP3, calcio, calmodulina y cancinasa. La fosfolipasa C genera diacilglicerol y esta genera juntamente con el calcio PTKC. En cambio, si hablamos de los receptores tirosinasa, genera fosfolipasa C, RAS, GEF, PI3 sinasa. El RAS genera un MAP sinasa, MAP sinasa y MAP sinasa. En cambio, la IP3 sinasa, fosfolípido de inositol, genera fosfolípido de inositol fosforilado, proteína sinasa 1 y AKT sinasa, produciendo reguladores de la transcripción y muchas proteínas blanco. Algunos receptores activan una vía rápida hacia el núcleo. Acá tenemos una célula nerviosa en desarrollo que tiene una proteína señal llamada delta y tiene un receptor de delta notch. La delta se une a su notch y esta libera a nivel de su cola una excitación que migra por el polo nuclear hacia lo que es el núcleo, generando una transcripción de genes que responden a notch. Algunas moléculas de señalización extracelular cruzan la membrana plasmática y se unen a receptores intracelulares. Tenemos las hormonas esteroides como el cortisol, estradiol y la testosterona, o la hormona tiroidea como la tiroxina, que permiten pues pasar la membrana plasmática y unirse a un receptor. Estas moléculas hidrófobas atraviesan la membrana plasmática de la célula diana y se unen a los receptores proteínicos localizados en el citosol y en el núcleo. Independientemente de la localización inicial, estos receptores proteínicos intracelulares se denominan receptores nucleares, porque al ser activados por la unión de hormonas, ingresan en el núcleo donde regulan la transcripción genética. Sistema de señalización estudiados en las plantas. Medía la respuesta de la célula al etileno. En ausencia del etileno, el receptor del etileno activo en la membrana del retículo endoplásmico genera una proteína sinasa activa, regulador de transcripción y degradación. Tenemos entonces genes que responden al etileno desactivados. Presencia del etileno en el receptor del etileno inactivo, proteína sinasa inactiva, regulador de la transcripción activo. Tenemos entonces transcripción de genes que responden al etileno. Las proteínas de señalización intracelular sirven para integrar las señales entrantes. Las señales extracelulares A, B, C y D activan diferentes receptores de la membrana plasmática. Los receptores actúan sobre dos proteínas sinasas a las que activan con señales de flechas de color negro e inhiben con flechas de color rojo. Las sinasas fosforilan la misma proteína blanco
y cuando se encuentra totalmente fosforilada, esta proteína blanco desencadena una respuesta celular. Recomendaciones. La presentación de los videos solo es de referencia, con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta la finalización del tema, incluyendo, pues sin duda, terminología, tablas, gráficos, dibujos, figuras y láminas. En caso de que exista una duda o preguntas respecto al tema que hemos avanzado, ustedes tienen que acceder a la plataforma Classroom en la sección Foro, Preguntas y Respuestas para aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta otra oportunidad.